Amén. Y hemos un gozo, ha sido una bendición poder alabar a nuestro Padre. Amén. Y hoy vamos a la palabra del Señor y que esta preciosa mañana también Él nos pueda hablar. Amén. ¿Está dispuesto que Dios le hable esta mañana? Aunque duela, aunque sea una llamada de atención, aunque sea una palabra fuerte, la debemos de recibir, porque el Señor sabe lo mejor. Dice que a sus hijos los disciplina, y si somos hijos, entonces nos va a disciplinar. También nos puede dar una palabra de aliento, de fortaleza, nos puede dar una palabra de bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6. Gloria al Señor. Lucas, el capítulo 6. Hoy vamos al versículo 37 al 42. Vamos a leer esta porción bíblica, aunque si nos vamos a basar más en el versículo 37, pero vamos a leer toda la porción. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Gloria al Señor. ¿Todos listos? Aleluya. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Léalo conmigo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Rey, bendícela en la boca de tu siervo, Señor, y que sea de bendición para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento. Tome asiento y no nos desconectemos de la presencia del Señor. El título de esta predicación le hemos puesto: necesito perdonar. Necesito perdonar. Dígase a sí mismo: necesito perdonar. A veces, mis hermanos, creemos que todo marcha bien, pero a veces hay algo dentro de nosotros que no nos permite avanzar. Barreras que se forman, obstáculos que se forman en el camino, y necesitamos muchas veces examinarnos, vernos hacia adentro y ver si hay algo de nosotros que puede estar malo y repararlo. Amén.
Cuando hablamos de perdón, hablamos de sentimientos, hablamos de posiciones, hablamos de ofendidos, hablamos de ofensores, mis hermanos, hablamos de todas estas partes que son dañadas, hablamos de inocentes, hablamos de culpables. Y qué difícil, mis hermanos, cuando nos encontramos en medio de una situación y salimos dañados o dañamos a alguien. ¿Quién en la vida no ha recibido una ofensa? ¿Alguien de ustedes no ha sido ofendido en la vida? Creo que todos hemos recibido una ofensa. ¿O quién en la vida no ha ofendido? Creo que todos hemos ofendido, o creo que a todos se nos han violado nuestros derechos, y a veces confesamos o decimos palabras en ese momento de enojo, en ese momento de ira, como: aunque me lo pida de rodillas, no lo perdono. Porque estamos mal sentimentalmente, estamos mal emocionalmente, y lo único que quisiéramos es descargar nuestro enojo, descargar nuestra ira. Ese deseo de venganza a veces nos enlaza en estos dichos de decir cosas que después duelen, o después cuesta, mis hermanos, romper con esa atadura que se formó, con esas palabras que dijimos, que después decimos: no, pero es que yo dije que no lo perdonaba. Entonces es importante, mis hermanos, que hoy nos examinemos. ¿Sí está conmigo? Examinemos y veamos si dentro de nosotros, en algún momento de enojo, en algún momento de ira, dijimos algo que nos causó problemas, y que hoy pueden ser la causa por la cual nosotros no vivimos en paz, no vivimos un evangelio de bendición, no vemos prosperar nuestra familia, no vemos alcanzar metas en nuestro diario vivir. Es necesario, mis hermanos, que nosotros examinemos. En esta porción bíblica encontramos, mi hermano, eso de la ley de la reciprocidad, o la regla de oro. Encontramos la necesidad de perdonar. Si nosotros no vemos que es una necesidad para nosotros, estamos mal. Pero el perdón me hace bien a mí, aunque si yo he sido el ofensor o el ofendido, perdón, yo necesito perdonar. Fíjense, mis hermanos, que la ley puede juzgar, puede condenar a una persona por el daño que nos pudo haber hecho a nosotros otra persona, pero eso es la ley. Pero ¿dónde queda mi posición? ¿Dónde quedo yo? Le pongo un ejemplo. Asesinaron a alguien de mi familia. Y viene la ley, vienen las autoridades, toman a esta persona, le hacen la causa, lo meten preso, y él tiene que pagar esa condena. Pero esa condena, ¿qué tiene que ver con mi sentimiento? Esa persona va a salir, un día nos vamos a encontrar, y yo voy a tener el mismo problema de antes de que él fuera a la cárcel, si no lo he perdonado acá en mi corazón. Si yo no he resuelto un problema emocional en mi corazón. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros examinemos nuestra vida, examinemos nuestro pasado, nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra edad adulta,
y ver dónde yo puedo tener un problema de lo cual yo no estoy avanzando en las cosas que Dios me está demandando. Acá encontramos 3 posiciones, mis hermanos, de las cuales nosotros debemos de aprender cuál es la que a mí me corresponde. Primero encontramos, dice, no juzguéis. No juzgar. A veces tomamos esta posición, mis hermanos, de juzgar como personas ofendidas, como personas que están molestas. Toman este cargo de juzgar cuando no deberíamos de ser nosotros, porque no seremos parciales en tal situación. El juzgar significa una acción intermediaria entre 2 partes en conflicto. O sea, una tercera parte debe de tomar esa posición, pero yo no debo de tomar la posición de juzgar, yo debo de quedar fuera. Por eso existen las leyes, para que las leyes tomen la posición y no la persona ofendida. Entonces es importante cuando nosotros nos encontramos en esto, y la palabra de Dios también nos aconseja de que cuando alguien está molesto con uno, que busquemos testigos para arreglar aquella situación, para arreglar aquel problema que hay entre ambas partes. Por eso es que de ahí viene la palabra juez. El que toma esa posición de juez debe de ser una persona parcial. Esto no significa, mis hermanos, que a nadie se le puede decir nada, sino que estamos hablando en lo que corresponde en el caso de acusar a que la otra persona es la culpable, y que si yo tengo la razón, yo voy a querer que se me haga favor a mí, porque somos muy especialistas en acomodar, mis hermanos, los problemas a nuestro beneficio. No, yo tengo la razón. Fíjese que es tremendo esto de juzgar, mis hermanos, porque rápido tomamos nosotros esa posición. ¿Se recuerda el caso de Jesús, que es llevado ante el emperador? El Sanedrín y el emperador, ellos eran autoridades. Pero ¿quién gritaba crucifícalo? El pueblo. El pueblo estaba crucifícalo, crucifícalo. Ellos estaban tomando la posición de un juez. Ellos estaban tomando la posición de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos se sentían mal, se sentían ofendidos. Entonces, mi hermano, eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, según lo que dice acá la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. Esta posición debe de tener mucho cuidado la persona que va a tomar el caso. En la vida secular o en las autoridades del mundo, un policía, un mandatario, alguien que fue involucrado en un caso, no puede tomar ese caso para resolverlo él. Se buscan otras personas, terceras personas, porque la persona puede venir dañando el sistema, puede venir haciendo favor al lado de los que él quiere o los que él ama. Entonces, por eso hay que tener este cuidado. La otra parte dice, no condenéis. No condenéis y no seréis condenados. Esto de pronunciar sentencia.
eso de imponer la pena a quien ha infringido la ley, mis hermanos, parece que nosotros hubiésemos estudiado leyes. Esto le corresponde, que así, cuando vemos las noticias, ¿verdad? Estamos ahí como jueces cuando vemos que uno del gobierno hizo un fraude, o cuando se equivocaron en tomar decisiones. Debería de ir preso, pero como esa autoridad no lo van a meter preso, y comenzamos nosotros a decir cuánto le tocaría o cuánto le deberían de dar. Cuando una persona asesina a otro, o a una familia, o a niños o adolescentes, mis hermanos, rápido nosotros damos la pena, damos la condena, damos rápido, mis hermanos, el pago. Y es que es normal, mis hermanos, que debe de haber una paga. Aún dentro del evangelio se recuerda el pasaje donde Pablo le llama la atención a Pedro. En Gálatas capítulo 2, del 11 en adelante, si no me equivoco, habla de eso, cuando Pablo le llama la atención a Pedro y le dice que era de condenar por lo que Pedro estaba haciendo. Pero eso de que era de condenar, Pablo se sentó con Pedro y comenzaron a conversar, comenzaron a poner las cosas en orden. Tanto así que después Pedro en sus cartas dice que Pablo era lleno de sabiduría. No fue, mis hermanos, y le descargó toda la ley y le dijo: tú te sales de la iglesia y tú te vas de acá porque tú has hecho un problema acá. No, se sentó con él y arreglaron las cosas de la buena manera, sin antes descargar una sentencia. ¿Por qué le estoy haciendo todo este comentario, mis hermanos? Porque si vamos a hablar del perdón, tenemos que hablar de dónde nosotros estamos dañados, de dónde nosotros podemos tener un problema en nuestra alma. El perdón, mis hermanos, es la remisión de una deuda. O sea, el perdón, mis hermanos, tiene que ver cuando alguien cometió una falta contra mí, cuando alguien se equivocó en confronto de mi persona, pero yo tengo que tener ese espíritu, mi hermano, de esa mansedumbre, esos frutos del espíritu, para amar a mis enemigos, para amar a aquel que me ofendió, para amar a aquel que se equivocó. A veces herimos, mis hermanos, con palabras que no fue nuestra intención herir a la persona, pero salió dañada la otra persona, se ofendió. Y a veces nos cuesta ir, reconocer, hablar y llegar de nuevo a la relación que antes tenía. ¿Me equivoco? ¿O me estoy dando a entender? Esto, mis hermanos, de perdonar, sí nos corresponde a nosotros. Sí nos corresponde. Y por eso es que acá, mis hermanos, en esta porción dice: perdonad y seréis perdonados. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos perdonen? ¿A cuántos de nosotros, mis hermanos, vamos y le decimos a la persona que hemos ofendido: perdóname? Y quisiéramos que la otra persona fácilmente diga: claro, mi hermano, viene para acá. Y a veces cuesta, mi hermano. Cuesta reconocer que debo de perdonar. Cuesta llegar a ese nivel de poder decir: perdono. Mire, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario.
Pablo se sacudía después de que lo golpeaban e iba y les predicaba el evangelio para que se salvase. Nosotros no hemos llegado a ese grado, pero acá entre nosotros muchas veces nos ofendemos, o dentro de nuestra familia ofendemos a nuestros hermanos, dentro del trabajo ofendemos a nuestros compañeros, y necesitamos tener una buena relación. Necesitamos, mis hermanos, llevar este perdón a las personas que necesitan ser perdonadas. Necesito perdonar a mis enemigos. Vamos un poquitito atrás, siempre de esa porción de este capítulo 6. Vamos al versículo 27-31. 27 al 31. Pero a vosotros, los que oís, os digo, ¿qué dice? A vuestros enemigos, haced bien a los... ¿Quiénes son esos enemigos, mis hermanos? ¿Quiénes pueden ser esos enemigos? Hágase un examen de conciencia. ¿Seré yo su enemigo? Por ahí está saliendo ya una raíz. Porque nosotros a veces pensamos que nuestros enemigos son las personas de afuera. Su enemigo no es aquel que se encontró en la metro y en la puerta le pasó llevando y le dijo excusa y se fue y ya no lo volvió a ver. Aunque si le quedó el brazo morado, hoy me golpeó una persona, a saber quién era, pero me dio bien fuerte. Usted se olvidó de él, de ella. O aquel que me ofendió en el semáforo porque estuve a punto de pasarme el semáforo en rojo y lo asusté. Y se puso a gritar y me ofendió. Y yo le dije excusa. Y se fue. Y después yo reacciono todas las palabras que me dijo. Pero dije, lo perdono. Y ya no me voy a olvidar, ya no me voy a acordar de eso, porque ya no lo voy a volver a ver. A veces en el centro comercial o en el supermercado vuelve a pasar lo mismo. Alguien me ofendió. Pero esos momentos, mis hermanos, son como llama de tusa, de algodón, se quema y... El problema es que a veces nos hacemos enemigos entre nosotros. Porque hubo una ofensa y nos volvemos a encontrar y lo primero que viene a la mente, ¡paz! Aquel episodio. Lo vuelvo a ver el siguiente domingo. Ay, yo anoté en la tarde pensando que el hermano iba a venir en la mañana y el hermano hizo lo mismo y nos volvemos a encontrar. Y yo no lo quisiera ver. Parecemos enemigos dentro de la iglesia. A veces somos enemigos entre parientes. ¿O no? A veces no nos quisiéramos ver como familia. Porque ofendemos. Hablamos mal y después queremos que como que se no ha pasado nada. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os... ¿Se da esto dentro de las iglesias? ¿Verdad que necesitamos perdonar?
al que te hiera una mejilla, ya los músculos de acá deben de estar bien fuertes. Porque de tanto golpe se vuelve fuerte la mejilla. Pero nosotros no ponemos la mejilla. Nosotros aplicamos la ley de la reciprocidad. Al contrario, ahí, tú me diste, yo te doy. Eso hacemos muchas veces. Acá no, acá el perdonar, mis hermanos, es sin condiciones. Sin condiciones. Debemos aprender esto. El que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, porque si no se le va a hacer gruesa solo una. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Yo una vez me llevé una yaca de allá abajo, pero equivocadamente, y me sentía incómodo. No entraba ahí. La regresé. Pero qué difícil es cuando alguien te pide prestado y otra vez te vuelve a pedir prestado y todavía no te ha pagado. Y ya tú comienzas a decir, si no me ha pagado la primera vez, ay, ya con las dos, ¿cómo me va a andar pagando? Y vivimos con esa incomodidad. Y vivimos con ese malestar dentro. ¿Cuándo me va a pagar? Y yo necesito. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ay, hermanos, todo esto lo tenemos que aprender a olvidar, a perdonar, porque yo sé que a más de algunos nos ha sucedido. Y cuando vemos a la persona, te giran los euros en la cabeza. Hoy me va a pagar. Y el tipo no se acuerda. Pero yo debo de olvidar eso. ¿Por qué? Porque si se nos, como dice el salvadoreño, si se nos da vuelta la tortilla, dice el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque a veces nosotros tenemos deuda, a veces nosotros tenemos problema y quisiéramos que las personas nos entendieran en la posición que nos encontramos. Y estamos ahí. Pero quisiéramos que hicieran eso con nosotros. Así es que mi enemigo, mis hermanos, puede ser aquel a quien yo finjo ser su amigo. No lo busquemos lejos. No se haga la idea allá en su país, acá. Aunque si los puede tener también allá, pero aquel con quien no comparto muchas cosas de él, de ella, pero que estamos ahí viéndonos. A veces compartimos el mismo afito, a veces compartimos el mismo servicio y nos saludamos. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana. Pero dentro está ese malestar que debe de ser sanado. A veces
tenemos esa persona como amigo por conveniencia. Seguimos siendo amigos, pero ya no es igual, y examinemos quién es aquel con quien las cosas ya no van de acuerdo. Cuando antes salíamos juntos, íbamos a jugar fútbol, íbamos al centro comercial, íbamos al parque, y de repente una cosa trastornó esa relación y hoy ya no salimos. Examinemos qué pudo haber pasado con aquella amistad. Porque si recordamos eso, puede ser que algo esté estorbando nuestra relación como hermanos. Como hermanos. Debe de ser sanado. A veces mis hermanos, con ese amigo o con ese que fingimos ser amigos, pero que ya no lo somos, se puede identificar por la manera como le hablamos ahora. ¿Sí? Antes hablábamos abiertamente, hablábamos pacíficamente, ahora hablamos irónicamente, con sarcasmo. Queremos dar a entender que estamos mal. Y es ahí donde nosotros tenemos que curar esa herida. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en ese problema. Porque eso, mis hermanos, puede acarrearnos grandes problemas. Grandes problemas, mis hermanos. Así es que debemos de evaluar cómo nuestra relación con los demás está yendo. Si hay algún resentimiento que se fue convirtiendo en rencor, que fue creciendo ese odio a la persona, aunque si no se lo demuestro, pero dentro de mí ya no me va de tratar con ella, ya no me va de tratar con él. O dentro del matrimonio, mis hermanos, muchas veces ya el lenguaje no es aquel lenguaje de amor. Antes le decía mi amor, ahora le dice hey, vos, dice el salvadoreño. Antes estaba tesoro. ¡Ay, que no me oís!, le dice ahora. O sea, algo está mal ahí. Algo debe de descubrirse. ¿Por qué el lenguaje cambió? ¿Por qué aquella amistad, aquella relación ya no es la misma? A veces le ponemos niveles al perdón. Le ponemos niveles. Evaluamos la falta. Si la puedo pasar por alto o le tengo que aplicar la ley. Si le aplico la gracia o lo condeno. Sí. Evaluamos, ¿no? Evaluamos. Una mentira puede pasar, pero una traición dentro del matrimonio, no, allí no vamos de acuerdo. Puede ser que me dijo que se quedó con los amigos. Puede ser que me dijo que se quedó trabajando. Pero cuando descubro que es una traición, ahí le aplico la ley. Ya no le aplico la gracia. ¿Y si el Señor hubiese hecho así con nosotros? Hubiese puesto niveles de perdón al borracho, a la prostituta, al asesino, al drogadicto. No se le hubiese permitido. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Pero Dios nos aplicó la gracia, nos perdonó, aun cuando éramos pecadores, cuando no lo merecíamos. Él se dio todo para darnos salvación. Rompió esas cadenas,
rompió esas ataduras, mi hermano, y muchas veces nosotros no aplicamos esto a nuestros hermanos, sino que ponemos esos niveles y ahí queremos que las personas se lleven bien con nosotros. El domingo le predicaba: ¿qué estamos produciendo? ¿Qué estamos sembrando? A veces, mis hermanos, no cosechamos nada bueno. Nadie quiere estar con nosotros, nadie quiere compartir con nosotros, porque nosotros hemos sembrado solo mal. Entonces llega el momento de cosechar lo que hemos sembrado en tiempos pasados. Llega el momento en que quisiéramos que todo el mundo nos perdone, pero nunca perdonamos. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. El árbol se conoce por su fruto. El cristiano se conoce por lo que lleva en su corazón. Y tarde o temprano eso sale a la luz. Ay, ¿cómo se aprecia, mis hermanos, el fruto de un árbol que crece en buena tierra, que sus raíces están enriquecidas con buen material? Pero cuando ese árbol crece en lugares áridos, pedregosos, llenos de plaga, la tierra está lleno de plaga, él da su fruto, pero da un fruto manchado, agrio, gusanoso, simple. Y decimos, ¿por qué? Depende de dónde está fundamentado. A veces el cristiano sale solo eso: amargura, odio, rencor. Por eso es que la gente de allá afuera dice: para ser cristiano como ellos. Porque nuestro corazón puede estar dañado, nuestro corazón puede estar mal. Mateo 7, 15, 20. 7, 15 al 20. El odio, el rencor, la amargura, mis hermanos, no son más que obras de la carne, y las encontramos allá en Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne. Pero si yo he nacido de nuevo, si yo ya fui injertado en Cristo, mis hermanos, yo me alimento de una savia nueva, porque eso hemos sido injertados en Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros. Entonces mi fruto debe de ser amor, debe de ser gozo, debe ser paz, debe ser paciencia, benignidad. Debo de tener dominio propio. ¿Qué dice acá? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A veces nos comportamos así como lo que acá está describiendo, mis hermanos. Venimos bien bonitos a la iglesia, bien preparaditos y wow, nos admira la gente, pero a veces echamos todo a perder cuando abrimos la boca. Hoy ya nos ayuda un poco la mascarilla porque ya no se ve el gesto de la boca, pero por aquí se salta, mis hermanos, o en los ojos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
estamos hablando personalmente de que yo debo de dar buenos frutos. No veamos terceros, veámonos nosotros. Hoy el Señor nos habla a nosotros. ¿Sabe de dónde? Le abro mi corazón. ¿Sabe de dónde nació esta predicación? Y mi esposa es testigo. Nació desde que hace unos meses descubrí que yo iba en el carro oyendo alabanzas y contento en la mañana a mi trabajo, pero llegaba a mi trabajo y de repente venía yo. No, ese gozo que llevaba de repente se me apagaba. Y ya saludaba a mi jefe, buongiorno. Y un día dije, no, c'è qualcosa en mí que no va. C'è qualcosa que no va en mí. Y fui y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo debo de cambiar actitud. Debo de cambiar actitud con mi jefe. Porque a veces le damos cabida al enemigo con una mínima cosa. Y entonces esto me llevó: por sus frutos los conoceréis. Debemos de dar buen testimonio. Entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona enojada o amargada o dañada de su corazón? A veces decimos, estalló, explotó. Yo nunca había visto al hermano así. ¿Cómo? ¿Viste cómo se enojó? ¿Viste cómo reaccionó? Pero esto es una cosa que ha venido cultivándose por mucho tiempo. Y llegó el momento en que ya eso salió a la luz. Eso salió afuera. Y causó daños cuando salió. Causó problemas cuando salió, que nos sorprendimos. Nos sorprendió su actitud, nos sorprendió cómo reaccionó cuando se le llamó la atención, cuando se le quiso aconsejar. Su reacción fue rara y dijimos, wow, pero es que ya estaba mal, pero es que ya estaba dañado. Vea lo que dice Hebreos 12. (14, 15). Hebreos 12, 14, 15. ¿Qué dice? Seguid la paz con todo. O sea que hay momentos que se me esconde la paz, que no permite acercarme. Y ahí es donde yo tengo que solucionar el problema. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted está en paz con todos. Uy, yo esperaba, amén. ¿Estamos en problema? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. 15. Mirad bien. Por eso le dije, hoy nos vamos a examinar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ay, acá estamos en graves problemas. Dice que brotando alguna raíz de amargura. El problema de las raíces no es como el pámpano, hermanos, que se ve. El problema de las raíces es que va bajo tierra. Crece. Se engruesa. Alimenta el árbol de eso.
no vaya siendo que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos hay en mi país hay una planta que le llaman matapalos. Es tipo ajá, y se va, mis hermanos, esa va creciendo en el tronco del árbol y se va creciendo, pero ella va engruesando y va apretando el árbol. Y lo va apretando y lo va apretando y no lo deja engruesar hasta que llega el punto que el árbol se seca. Si nosotros dejamos crecer esta raíz de amargura, nos puede estorbar mucho en muchas áreas de nuestra vida. Porque a veces no ofrendamos, porque a veces no diezmamos, porque estamos mal de aquí. ¿Y quién es el que sale afectado? ¿La iglesia? No, nosotros. Yo estoy limitándome a obtener las bendiciones. Por eso en la porción que teníamos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. ¿El regazo qué es, hermanos? Bueno, algunas hermanas podrían llevar bastante, porque el regazo era la parte de la falda, de la cintura a las rodillas, donde se hacía el hueco de la falda, y ahí podían meter fruta, verdura y todo. Si nosotros, mis hermanos, no estamos perdonando, esto que viene acá, el siguiente versículo, no va con nosotros. No va con nosotros. Así es que, porque con la volvamos a Hebreos. Estábamos en Hebreos. Porque con la misma medida, Hebreos, se quedó. Sí, ya lo leímos, pero vamos ahí. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo nos podemos contaminar? ¿Cómo puede llegar daños, mis hermanos, en nuestra vida? ¿Cómo podemos permitir nosotros que esto siga dañando nuestro crecimiento, siga dañando nuestro servicio? Es tiempo de que nosotros nos paremos y reflexionemos. La amargura o el enojo es el resultado de un sentimiento dañado por algún motivo, por algún celo, por alguna envidia, por alguna venganza, por alguna herida en el alma, y que se manifiesta con un mal comportamiento. Se manifiesta, mis hermanos, en el momento que menos esperamos. También nos dice Efesios 4, 31, 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y después dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que nos corresponde a nosotros: perdonar.
perdonar. Dejemos, no tomemos la posición de juez, no tomemos la posición de la ley, de condenar, de criticar, mis hermanos. Nosotros tenemos que perdonar, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y Dios se encarga de lo demás. Él se encarga de lo demás. La Biblia, mis hermanos, nos habla de esta posición que nosotros debemos de tomar. El paso más difícil es ese de perdonar. Y no es, mis hermanos, que las cosas no van a ser recordadas, que no me voy a acordar de ellos, porque nosotros tenemos ese problema. No es como el Señor, que dice que ya no se va a acordar de ellos y que así deberíamos de hacer, pero es difícil que se nos olvide, pero que no te cause daño acá adentro, que no traiga mal recuerdos, que llores, que le reencares de nuevo el problema. Entonces no lo has perdonado, entonces tú no has sido sanado. Pero esto debe de estar en nosotros, que no debe de producir mal. Por eso es que el Señor no tiene problemas en perdonarnos. El problema es nuestro. Por eso dice: perdonad y seréis perdonados. Porque el Señor sabe que cuando nosotros soltemos eso, entonces Él está ahí. Incondicionalmente está ahí, esperando que nosotros demos ese paso, el libre albedrío que el Señor nos da de tomar decisiones, de tomar esa decisión. Ay, que el Señor nos ayude, porque mis problemas no deben de ser ignorados, sino que deben de ser resueltos. Lo que está a mi alcance debe de ser hecho por mí. Por eso es que el judío, mis hermanos, hace todo lo posible de hacer lo que está a su alcance, y cuando ya no puede más, entonces clama a Dios. Nosotros no, en todo estamos: ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios ayúdame. Parece que tomamos al Señor como que si fuera nuestro siervo. En todo queremos que el Señor nos resuelva los problemas. Hay problemas que tenemos que resolverlos nosotros, y este problema lo tenemos que resolver nosotros. Cuando nosotros ponemos esa parte, entonces viene Dios y derrama de su bálsamo sobre las heridas y nos sana. Pero si nosotros no resolvemos el problema, si nosotros no vamos y hablamos de la situación, no vamos adelante. No vamos adelante. Mateo 18, 23, 35. ¿Qué dice? 18, 23 al 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Wow. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, ¿qué hacía? Le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Ah? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
si no te condeno. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: lo mismo que él había hecho con su amo, ahora estaba sucediendo con él. Y le decía: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de medio corazón, de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Acá no se trata del 20, 30, 40, 50%, mis hermanos. Acá se trata de todo corazón. Muchas veces, mis hermanos, condenamos a nuestros hermanos. Los tenemos en cárcel. Los tenemos encarcelados espiritualmente. Ahí están. Porque declaramos una condena hacia ellos. Y no debe de ser así, sino que debemos de ir y soltar estas cadenas, soltar estas ataduras que pueden estar entre nosotros. Vamos y hablemos y resolvamos la situación. Que ya no sufra, que ya no se sienta mal, porque a veces la persona vino y nos dijo: perdóneme, pastor, perdóneme, mi hermano. Y le decimos sí, pero le seguimos haciendo mala cara. Le seguimos viendo mal. Entonces la persona se siente restringida, se siente oprimida. Ese no debe de ser nuestra actitud. La persona debe de sentirse libre cuando nos ve, debe sentir el deseo de abrazar, aunque no se puede hacer. Pero un día de esto soñaba, ¿sabe? Que soñaba una cosa, que nos podíamos abrazar, o sea, que los años habían pasado con el COVID y que hoy los abrazos se habían modificado. Los abrazos ya no eran así frente a frente, sino que uno podía abrazar a la otra persona y la otra persona solo abrazaba el brazo, pero no le daba la cara. Yo digo, ¿en qué año será eso? Pero todo se nos está modificando. Pero esto no debe de ser modificado, debe de siempre haber ese perdón en nosotros. ¿Cuánto lo intentamos, mi hermano, de perdonar? A veces decimos: ya me cansé, ese hermano siempre vuelve a hacer lo mismo, ese hombre no cambia, esa mujer no cambia, ese pastor Nelson sigue siendo igual, no, ya debería de ser diferente, el diácono, ese hermano Jorge no cambia, y parece que ya no nos amamos porque las cosas siguen siendo. Pero la palabra dice que nos debemos de perdonar siempre. No debemos de darle lugar al diablo, de que nos ponga en mal con nuestro hermano, que nos ponga en mal con los demás. Siempre debe de estar ese deseo de perdonarnos, de aceptarnos hasta que alcancemos el nivel de perfección que nos pide la Biblia. Siempre. Ya voy terminando, mis hermanos, ténganme un poquitito de paciencia. Colosenses 3, 13, 14.
soportándonos unos a otros. Ay, hermanos, esto de soportarnos es un trabajo continuo. No solo una vez, sino que esto resulta todos los días. Ahora nos vemos menos, solo los domingos. Antes nos veíamos más seguido, teníamos más roce, pero dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también acá tenemos que hacer el examen. ¿Cuánto Cristo nos perdonó? ¿Cuánto nos sigue perdonando? Cada día Él renueva su misericordia con nosotros. Cada día. 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, mucho, pero mucho amor, vestidos de ese amor, que es el vínculo perfecto. Ay, que Dios nos ayude. Necesito perdonar. Reconozco que no soy perfecto. Necesito perdonar porque es parte del proceso como cristiano. Venimos de un mundo donde nos agradaba hacer solo daño, pero hoy en el Señor debemos de hacer solo bien. Pensar en mejorar, pensar en perdonar. El perdón no debe de ser composiciones, mis hermanos, sino reconocer que fallamos. Como pastor fallo, como trabajador he fallado, como amigo he fallado, como esposo. Como hijo he fallado. He tenido muchos errores en la vida, pero debo de reconocer y que las demás personas también tengan este deseo de perdonar. No podemos, mis hermanos, hablar de perdón si no somos misericordiosos. Lo que me dolió, lo que me hizo sentir mal, no me debe de impulsar a dañar a las demás personas. No, debe de estar ese deseo de amar. Perdón es dejar todo resentimiento, mis hermanos. No decir simplemente lo perdono, sino volver a la amistad que teníamos. Pedro le falló al Señor y después se lo encontró y le dijo, no le dijo el Señor, sabes que ya no te amo, sino que le dijo, de parte tuya, ¿me amas todavía? Porque el Señor estaba seguro que amaba a Pedro, aunque si fue Pedro el que lo negó. Pero por eso es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a perdonar, para que se vuelva esa relación de nuevo, esa comunión entre nosotros. Esto es importantísimo. El perdón es una puerta que se abre para tener acceso a Dios. Cuando nosotros perdonamos al hermano, al prójimo, estamos teniendo conexión con Dios, porque así como perdonamos a los que nos ofenden, así también Él nos perdona a nosotros. Termino acá. Romanos 12, 9, 21. El perdón no es opcional, mis hermanos. El perdón es para todos nosotros, los cristianos. Tener una vida de paz. Pablo en todas sus cartas habla de esta armonía, de esta comunión, de estar en paz con Dios y con los hombres. Póngase de pie. Romanos 12, 9, 21. Aleluya. El amor, dice, sea sin fingimiento.
O sea, en pocas palabras, no seamos hipócritas. Querer aparentar que no ha pasado nada cuando hay algo dañado dentro de nosotros. Sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Si entre nosotros o dentro del ministerio hay necesidad, poder ayudar, poder hacerlo, mis hermanos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quizás esto nos lleve de nuevo al versículo que teníamos, porque a veces no lo hacemos porque vemos al hombre, porque vemos su carácter, vemos sus errores. Pero el Señor dice que el que lo haga a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hace. O sea, si vamos a dar algo para un ministerio, para un hermano, le vamos a abrir las puertas de la casa, hagámoslo como para el Señor. Y no veamos sus errores. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, mi hermano, mi hermana, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. O sea, quítese todo espíritu de juez, de ley, sino que amaos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No hay cosa, mi hermano, que te revuelva el corazón cuando tú has pagado mal y la otra persona te paga con bien. Que tú hablaste mal de aquella persona y aquella persona te invitó a su casa a comer. Eso duele, pero te hace entender cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero perdón que debe de haber entre nosotros. Haciendo estos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esposos, hijos, hermanos, compañeros de trabajo, en el área donde hayamos
ofendido o donde nos ofendieron, perdonar. Esto nos corresponde a nosotros. Perdonar. Cierre sus ojos. Examine su vida, su consciente, su inconsciente, su subconsciente. Examine dónde puede estar esa raíz de amargura, eso que no le permite avanzar, eso que no le permite llevar en armonía